Buenas noches, mis queridos amigos, hermanos. Nuevamente nos sentimos contentos y felices de poder estar con ustedes y que permitan que esta señal pueda llegar hasta cada uno de sus hogares a través de Facebook Live. Quiero decirles que para mí ha sido un privilegio poder compartir estos temas durante toda esta semana, donde hemos estado compartiendo estos preciosos mensajes, estas hermosas promesas de la palabra de Dios que se encuentran registradas en cada una de las bienaventuranzas del libro de Apocalipsis. Esta noche vamos a estudiar una quinta promesa y esa la encontramos en Apocalipsis capítulo 22, verso 14. Vamos a leer nuevamente Apocalipsis capítulo 22, verso 14. Apocalipsis 22, 14 dice lo siguiente. ¿Ya todos lo tienen? Este es un texto que ya usamos durante esta semana, pero lo vamos a leer en otra versión. Apocalipsis 22, 14 dice: Bienaventurados. Apocalipsis 22, 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Bienaventurados los que lavan sus ropas. El título del tema que vamos a compartir con ustedes en esta noche es Felices los que lavan sus ropas. Felices los que lavan sus ropas. Ese es el tema que vamos a compartir con ustedes en esta noche. Pero antes de entrar en materia, quisiéramos repasar brevemente algunos de los aspectos más resaltantes que tratamos en el tema de anoche. Anoche hablábamos acerca de felices los que guardan sus ropas. Y yo les decía, yo no sé cuántos de ustedes han tenido la desdicha de que alguna vez le roben su ropa o que pierdan su ropa por alguna u otra razón. Pero Apocalipsis capítulo 16, verso 15 nos dice que nosotros debemos guardar nuestras ropas. Somos bienaventurados, dice, bienaventurados los que velan y guardan sus ropas para que no ande desnudo y descubran su vergüenza. Y anoche hablamos un poco acerca de la desnudez espiritual. Ese problema que ha sido el resultado o una de las consecuencias del pecado, de la desobediencia de nuestros primeros padres Adán y Eva en el jardín del Edén. Y decíamos anoche que la desnudez espiritual, el problema del pecado en nuestra vida, no lo podemos resolver humanamente hablando. Y leíamos varios pasajes de la Escritura que nos decían claramente y de manera categórica que el hombre, humanamente hablando, no puede resolver el problema del pecado, el problema de su desnudez espiritual. Pero alabado sea el Señor, mis queridos hermanos, porque en Génesis capítulo 3, verso 21, decíamos anoche, encontramos que fue Dios quien finalmente resolvió el problema de la desnudez de Adán y de Eva en el jardín del Edén. En Génesis capítulo 3, verso 21, leemos lo siguiente. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y Jehová Dios, dice la Escritura, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. En este pasaje, mis queridos hermanos, no solamente encontramos a Dios poniendo fin al problema de la desnudez de Adán y Eva, no solamente encontramos a Dios poniendo fin al problema del pecado, sino que en ese pasaje también nos habla acerca de la primera muerte que ocurrió en el jardín del Edén. Sí, así como me lo oye. En el jardín del Edén tuvo que ocurrir una muerte
para poder vestir a Adán y a Eva con aquellas pieles. Las Sagradas Escrituras dice, y Jehová Dios dio al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿De dónde creen ustedes, mis queridos amigos y hermanos, que salieron esas pieles para cubrir la vergüenza de la desnudez de Adán y Eva? No salieron por arte de magia. No fue que Dios dijo aparezcan las pieles, aunque Él podía hacerlo porque Él es un Dios poderoso. Pero saben, no fue así de esa manera. 2 inocentes corderos tuvieron que morir, tuvieron que ser sacrificados para poder arrancar la piel, para poder cubrir la vergüenza de la desnudez de Adán y de Eva. Por eso decíamos anoche que la vestidura en las Sagradas Escrituras representa la sagrada justicia de Cristo, que nos cubre desde la cabeza hasta la planta de los pies. Y Adán y Eva perdieron esa vestidura y por lo tanto estaban desnudos, y la única manera de recuperarla era a través de la muerte de un inocente cordero que representaba nada más y nada menos que a nuestro Señor Jesucristo. Así como lo oyes. Ese cordero que tuvo que ser sacrificado para cubrir la desnudez de Adán y Eva representaba a nuestro Señor Jesús, quien moriría finalmente por cada uno de nuestros pecados. Por eso el apóstol Juan escribe en su libro, aquí en el libro de Apocalipsis, que somos bienaventurados cuando guardamos nuestras ropas, porque nuestra ropa representa la justicia de Cristo que nos cubre desde la cabeza hasta los pies. Y si tú y yo estamos desnudos, entonces necesitamos ir a Cristo para que Él con su manto de justicia nos arrope. Y decíamos anoche en Apocalipsis 3, versículo 18, Jesús nos invita a comprar la vestidura. Y en esta noche vamos a hablar un poco más de cómo comprar esa vestidura, la vestidura preciosa de Jesús. Apocalipsis 3, 18, el último pasaje con que cerramos anoche nuestra predicación, dice, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra más la vergüenza de tu desnudez. Mis queridos amigos y hermanos, la gran pregunta entonces en esta noche que nosotros tenemos que plantearnos y que queremos contestar a través de este sencillo estudio de la palabra de Dios es cómo podemos adquirir la vestidura. En el libro de Gálatas capítulo 3, verso 24, nos dice cómo nosotros podemos adquirir la vestidura de Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, verso 27. Gálatas 3, 27. Gálatas capítulo 3, verso 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo Jesús estáis revestidos. Óyeme bien, repito nuevamente lo que dice el pasaje de la Biblia. Gálatas capítulo 3, verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo Jesús estáis revestidos. Así que mis queridos amigos, hermanos, la única manera como tú y yo podemos adquirir nuevamente ese manto de justicia, la única manera como tú y yo podemos resolver el problema de nuestra desnudez espiritual es a través del bautismo. Y en esta noche queremos hablar del bautismo verdadero que aparece aquí en la palabra de Dios. Y es allí donde entra la promesa maravillosa que queremos compartir con ustedes en esta noche. Apocalipsis 22, 14. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas,
para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la santa ciudad. Mis queridos amigos, hermanos, vamos a hablar en esta noche acerca de la lavadora espiritual. ¿Sabían ustedes que Dios tiene una lavadora espiritual? Esa lavadora espiritual es el bautismo. San Marcos capítulo 16, verso 16, nos dice lo siguiente. Vean lo que dice San Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que nosotros necesitamos pasar por esa experiencia del bautismo si queremos ser salvos. Eso es lo que dice las Sagradas Escrituras aquí en Marcos capítulo 16, verso 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El bautismo, mis queridos hermanos, representa esa lavadora espiritual donde nosotros podemos ir por la gracia de Dios para lavar nuestros pecados y quedar limpios de todo pecado y de toda maldad. ¿No dicen amén? Es una lavadora espiritual. Por eso Apocalipsis 22, 14 dice, bienaventurado, dichoso, feliz, aquellos que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la santa ciudad. Necesitamos experimentar el bautismo verdadero. Quizás en esta noche tú me dirás, pastor, ya yo fui bautizado. Y te felicito por eso, porque eres sincero en tu respuesta. Quizás tú fuiste bautizado, pero la gran pregunta que debes hacerte en esta noche y que yo quiero hacerte, o que quiere hacerte la palabra de Dios ahora, es, ¿acaso fuiste bautizado con el bautismo verdadero? ¿Acaso fuiste bautizado con el bautismo verdadero? Entonces quizás tú te preguntarás, ¿y cuántos tipos de bautismo hay? Bueno, déjame mencionarte algunos tipos de bautismo que se conocen en la actualidad dentro del cristianismo. Voy a mencionarte algunos tipos de bautismo para que sepas que hay diferentes tipos de bautismo. ¿Ok? El primero de ellos que encontramos, o algunas de las maneras que la gente se bautiza, es el bautismo de los infantes. ¿Y cómo es el bautismo de los infantes? Es aquel que ocurre por agua, pero por aspersión. ¿Cómo es eso por aspersión? Donde le colocan un poco de agua en la frente a los niños. Ese es bautismo por aspersión. Esa es una manera de bautizar. Otra manera de bautizar es cuando le colocan aceite en la cabeza a las personas, y algunos le llaman a este tipo de bautismo bautismo del Espíritu Santo, colocando el aceite en la cabeza a las personas. Otro tipo de bautismo que he encontrado es el bautismo de fuego. ¿Y cómo es el bautismo de fuego, pastor? Cuando hacen caminar a las personas descalzos en brasas ardientes al rojo vivo. Hacen caminar la gente descalza en brasas ardientes. A eso le llaman bautismo de fuego. Otro tipo de bautismo que practica otra comunidad cristiana o otra comunidad religiosa es el bautismo por los muertos. Así como lo oyes, bautismo por los muertos. ¿Y en qué consiste el bautismo por los muertos? Bueno, una persona que tiene algún familiar que ya ha fallecido, pero que mientras estuvo en vida no aceptó a Jesús como su salvador personal y no tuvo la oportunidad de bautizarse, entonces el familiar que aún está vivo puede bautizarse en nombre de ese familiar que ya ha fallecido. Y eso se llama bautismo por los muertos.
Pero el hecho de que se practique ese tipo de bautismo no quiere decir que sea un tipo de bautismo verdadero o aprobado por lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Y un último tipo de bautismo es el bautismo de arrepentimiento. Y el bautismo de arrepentimiento es a través de agua, pero por inmersión. Así que podrás darte cuenta que hay diferentes tipos de bautismo. Pero no quiere decir que todos los bautismos sean verdaderos. Durante mi ministerio me he conseguido muchas personas que me dicen, pastor, yo no tengo necesidad de bautizarme de nuevo porque ya yo fui bautizado. Y la Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 5 que yo no tengo que bautizarme de nuevo porque habla de un solo bautismo. Y te citan la escritura para decir tal afirmación. En Efesios capítulo 4, verso 5, la Biblia dice, una fe, un Señor y un bautismo. Y algunos me han dicho, pastor, ya yo fui bautizado, no necesito bautizarme de nuevo porque la Biblia habla de un solo bautismo. Pero quiero decirte que Efesios 4:5 no está hablando acerca de las veces que debería ser bautizada una persona, sino que está hablando de que hay una sola manera correcta de bautizar. Una sola manera correcta de bautizar. Y en esta noche vamos a hablar un poco acerca de las características del verdadero bautismo. Pero antes de entrar en las características del verdadero bautismo, quiero llevarte en esta noche a un pasaje de la Escritura que se encuentra en San Juan capítulo 3. La entrevista de Jesús y Nicodemo, donde Jesús resalta la importancia del bautismo como un elemento esencial para que nosotros seamos merecedores también de la salvación. San Juan capítulo 3, a partir del versículo 1. Vean lo que dice las Sagradas Escrituras. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dice la Biblia. Este era principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces a menos que Dios esté con él. Y respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Nota, mi querido amigo, hermano, que me escuchen esta noche. En esa pequeña entrevista de noche que Jesús tuvo con Nicodemo, expresó unas grandes verdades que queremos compartir con ustedes en esta noche. Nicodemo, quien quizás por su cargo o su jerarquía dentro de su comunidad, tuvo miedo o temor de ir a entrevistarse con Jesús de día. Dice la Escritura que vino hasta a Jesús de noche para que nadie lo viera, para que nadie se diera cuenta que él, siendo una persona importante, una persona principal entre su pueblo, viniese a entrevistarse con un maestro humilde como lo era Jesús. Y cuando Jesús llega hasta donde está Nicodemo, le dice, Rabí, que es un título que significa maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Vean el razonamiento de Nicodemo. Jesús no quiso caer en un debate teológico con él, diciéndole, tienes razón, Nicodemo, yo soy un maestro enviado de Dios, o más que eso, yo soy el Hijo de Dios. Jesús sencillamente fue cortante y tajante y le respondió de manera categórica y directa, de cierto te digo, Nicodemo,
Si quieres entrar en el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. La gran preocupación que tenía Nicodemo, mis queridos hermanos, al igual que muchos de nosotros, es ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué necesito hacer para poder ser salvo? Y Jesús, conociendo los pensamientos y las inquietudes que habían en el corazón de Nicodemo, dejando a un lado el debate teológico acerca de quién era él, le respondió directamente: Nicodemo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Y es que, mis queridos hermanos, para poder participar de la salvación y la vida eterna, necesitamos nacer de nuevo. Tenemos que experimentar el nuevo nacimiento. Y entonces viene la gran pregunta: ¿cómo podemos hacer eso? Y fue lo que preguntó Nicodemo. Vean lo que dice la Escritura, aquí en San Juan capítulo 3, versículo 4. Y Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo? ¿Acaso puede entrar nuevamente al vientre de su madre y nacer? Vean la respuesta de Nicodemo, la pregunta de Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Acaso puede entrar nuevamente al vientre de su madre y nacer? Lo que Nicodemo estaba diciendo sencillamente era algo imposible. Pero el nacimiento del cual Jesús le estaba hablando a Nicodemo en esa noche no era un nacimiento físico. Nicodemo pensaba que Jesús le estaba hablando acerca de un nacimiento físico, pero Jesús no se refería a un nacimiento físico, sino a un nacimiento espiritual. Y tú y yo, mi querido amigo, hermano que me escuchen esta noche, necesitamos experimentar un nuevo nacimiento, pero un nacimiento espiritual. Amén. Si queremos entrar en el reino de los cielos. La Biblia dice que Jesús nuevamente fue más enfático y directo, respondiéndole claramente a Nicodemo qué era lo que tenía que hacer. Dice: y respondiendo Jesús, versículo 5, de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Escuchen, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? El que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mis queridos hermanos, eso es el bautismo. Eso simboliza el bautismo. El bautismo es un nuevo nacimiento a través del agua y a través del espíritu. Y por eso en esta noche vamos a compartir las 5 características del bautismo verdadero. Porque bien puede ser verdad que tú o yo o cualquiera de nosotros haya sido bautizado, pero ¿acaso experimentamos el bautismo verdadero? Y vamos a permitir que sea la Biblia quien nos hable en esta noche y nos indique cuáles son las características del bautismo verdadero. Porque si bien es cierto que Efesios capítulo 4, verso 5 dice una fe, un Señor, un bautismo, nos indica la Biblia que hay una sola manera correcta de ser bautizados. Y vamos a descubrir en esta noche cuál es, por la gracia de Dios. Amén. Muy bien, vamos entonces a ver las características del bautismo verdadero. Y a medida que analicemos las características del bautismo verdadero, yo quisiera que tú te preguntaras en esta noche: ¿he sido yo bautizado con el bautismo verdadero? La primera característica la encontramos allí mismo en San Marcos capítulo 16. San Marcos capítulo
16, verso 16. Ahí está la primera característica del bautismo verdadero. Y vean lo que dice la Escritura. San Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que la primera característica del bautismo verdadero es creer. Esa es la primera característica del bautismo verdadero. La persona debe creer para poder experimentar el bautismo. Así como lo San Marcos 16, 16 dice, el que creyere y fuere bautizado. Tristemente muchas personas cuando fueron bautizados ni se acuerdan de que fueron bautizados, porque eran muy pequeños, eran bebés, ni siquiera eran conscientes de lo que sucedía a su alrededor. Yo particularmente fui bautizado de esa manera cuando era pequeño, pero jamás me di por enterado de que estaba siendo bautizado. Ni siquiera creía en Jesús, ni creía en nada porque era un bebé inocente que no entendía absolutamente nada. Pero la Escritura nos dice que una de las características esenciales para poder experimentar el verdadero bautismo es que la persona crea. Vamos a ir a otro pasaje. En Hechos capítulo 8 vamos a encontrar una experiencia también interesante donde se nos habla que para poder ser bautizado es necesario que la persona crea. Hechos capítulo 8 a partir del versículo, vamos a leer a partir del versículo 34. Felipe y el eunuco, para que tengamos el contexto del pasaje. Dice, y respondiendo el eunuco le dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién habla esto el profeta, de sí mismo o de algún otro. Y dice el verso 35, y entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesucristo. Y yendo por el camino, llegaron a cierto lugar donde había agua, dice la Biblia. Y el eunuco le preguntó a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? A lo que Felipe le respondió, si crees de todo corazón, bien puedes. A lo que Felipe respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si crees de todo corazón, le dijo Felipe el eunuco, bien puedes. Así que la primera característica para experimentar el verdadero bautismo es que la persona debe creer en Jesús. Si tú cuando fuiste bautizado aún todavía no creías en Jesús, ni siquiera tenías conocimiento, no tenías razón de lo que estaba sucediendo a tu alrededor, entonces tristemente todavía no has experimentado el verdadero bautismo. Segunda característica del bautismo verdadero. El bautismo verdadero debe ser por inmersión. ¿Qué significa eso, pastor? Por inmersión. Muy bien, para que entiendas un poco más lo que estamos diciendo. La palabra bautizo, así como suena, bautizo, es derivada de una raíz griega que es baptizo. Baptizo. Bautismo viene de una palabra griega que es baptizo, que significa sumergir, empapar completamente. Así que cuando hablamos de bautismo, no nos estamos refiriendo a colocarle un poquito de agua en la frente nada más. La palabra bautismo significa que la persona o el candidato tiene que ser sumergido completamente en el agua. Por eso el bautismo verdadero debe ser por inmersión, no por aspersión. Y eso fue lo que sucedió en las Sagradas Escrituras. Cuando leemos aquí en Hechos capítulo 8, el mismo relato que acabamos de contar de Felipe el eunuco. Después que el eunuco respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios,
Hechos capítulo 8, verso 38 dice, y mandaron a parar el carro y descendiendo ambos al agua, Felipe y el eunuco le bautizó. Verso 39, y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió su camino gozoso. Hay dos términos claves en este pasaje. La Escritura dice primero que Felipe y el eunuco descendieron al agua. Y después que lo bautizó, dice, subieron del agua, dándonos a entender que el bautismo que Felipe le practicó al eunuco fue un bautismo por inmersión. Dice la Escritura, descendieron al agua y después subieron del agua. Bautismo por inmersión. Nuestro Señor Jesús, quien también fue bautizado, dice la Escritura en el libro de San Marcos, vean lo que dice San Marcos, en el capítulo 3, verso 16, que Jesús también fue bautizado por inmersión. Marcos capítulo 3, verso 16. Marcos capítulo 3, verso 16. Leo de la palabra de Dios. Marcos 3, 16 dice que Juan estaba bautizando en el Jordán, hablando de Juan el Bautista. Estaba bautizando en el Jordán, dice, Mateo capítulo 3, verso 16, Mateo capítulo 3, verso 16, dice, y Jesús, después que fue bautizado, Mateo 3, 16, y Jesús después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y el Espíritu de Dios descendió sobre él como paloma. Noten que la misma expresión que aparece en Hechos capítulo 8, versículo 38, aparece aquí en Mateo 3:16. Jesús descendió para ser bautizado y después subió después de bautizado, dándonos a entender que Jesús fue bautizado también por inmersión, porque el verdadero bautismo es por inmersión, sumergiendo al candidato completamente en el agua. Tercera característica del bautismo verdadero. En San Mateo capítulo 28, versículo 19 se nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tercera característica del bautismo verdadero. El bautismo verdadero debe ser administrado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Debe ser administrado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que ahí está la tercera característica del bautismo verdadero. Debe ser administrado en el nombre de la deidad. En el nombre de la deidad. Cuarta característica del bautismo verdadero. Vean lo que dice la palabra de Dios. Se encuentra en Hechos capítulo 2, verso 38. Hechos capítulo 2, verso 38. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La cuarta característica del bautismo verdadero es que la persona debe experimentar el arrepentimiento. Arrepentíos, dice la Escritura aquí, y bautícese cada uno de vosotros. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿Qué es el arrepentimiento, pastor? El arrepentimiento es sentir profunda tristeza por el pecado cometido y abandono del mismo. Escúchame bien.
Arrepentimiento es sentir profunda tristeza por el pecado cometido y abandono del mismo. De lo contrario no es arrepentimiento, porque el arrepentimiento lleva a un cambio de conducta. No podemos seguir siendo el mismo. Por eso el bautismo, cuando hablamos de bautismo, hablamos de nuevo nacimiento, porque la persona debe experimentar un cambio. De lo contrario no es arrepentimiento, sino remordimiento. ¿Y qué es el remordimiento? Algo totalmente diferente al arrepentimiento. La persona cuando siente remordimiento llora, sufre, le duele, pero ¿saben qué hace después? Vuelve a cometer el mismo pecado. No hay arrepentimiento, porque el verdadero arrepentimiento conlleva a un cambio. No puede seguir siendo el mismo. Y por último, la última característica del bautismo verdadero es que la persona debe experimentar una conversión. Conversión. ¿Qué significa la palabra conversión? Un cambio de dirección, un cambio de conducta, un cambio de pensamiento, un cambio de acciones, un cambio de palabra, un giro en 180 grados. Eso es la palabra conversión. Volverse en dirección de, esa es la palabra conversión. Volverse en dirección de. Es decir, que si antes iba para allá, ya no va más para allá. Da un giro de 180 grados y se dirige en dirección opuesta. Mis queridos hermanos, una persona que experimente el verdadero bautismo no puede seguir siendo la misma. Vean lo que dice la Sagrada Escritura. Hechos capítulo 3, verso 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertíos. El arrepentimiento y la conversión deben ir unidas de la mano. Si no hay una conversión al lado del arrepentimiento, entonces no es arrepentimiento. Porque el arrepentimiento debe estar asociado a una conversión, a un cambio de conducta, de pensamiento, de actitudes. No podemos seguir siendo los mismos, mis queridos hermanos. Las Sagradas Escrituras, hablando de la conversión, en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, óyeme bien, de modo que si alguno está en Cristo, 2 de Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mi querido amigo, amiga que me escuchen esta noche, el Señor te invita en esta hora a que tú experimentes el verdadero bautismo con sus 5 características. Recuerda, número 1, tienes que creer en Jesús como tu suficiente Salvador. Número 2, debe ser un bautismo por inmersión. Número 3, debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Número 4, debes experimentar el arrepentimiento. Y número 5, experimentar la conversión. Un cambio de conducta, un cambio de actitudes, un cambio de pensamiento. Que Dios te ayude en esta noche para que experimentes el verdadero bautismo. Si todavía no has sido bautizado, empieza a hacer planes desde ya para que experimentes el verdadero bautismo. Para que vayas a esa lavadora espiritual que el Señor tiene para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. No quieres seguir siendo más un desnudo espiritual. La Biblia te da en esta noche la solución. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús,
de Cristo Jesús estáis revestidos. Mis queridos hermanos, y quiero terminar con este pasaje en esta noche. Apocalipsis capítulo 22, verso 14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la santa ciudad. Necesitamos pasar por la lavadora espiritual. Necesitamos experimentar el verdadero bautismo si queremos entrar en el reino de los cielos. Y quiero terminar en esta noche con este pasaje que se encuentra allí mismo en Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Quiero que leas este pasaje conmigo. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Apocalipsis 7, 9. Una visión que San Juan tuvo de todos los redimidos que estarán con Cristo viviendo por la eternidad. Mira lo que dice Apocalipsis 7, 9. Después de esto miré y aquí vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Amén. Qué lindo. Yo quisiera estar en esa multitud, no perderme por nada de este mundo, de ese maravilloso encuentro que tendremos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo Jesús. Yo quiero estar dentro de esa gran multitud. ¿Tú también querrás estar conmigo allí, querido amigo mío? Dios quiera que sí. Y la Biblia sigue diciendo, versículo 13. Y entonces uno de los ancianos habló conmigo y me dijo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo, Juan, le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me respondió: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero Cristo Jesús. Amén. Estos son, dice, los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Yo quiero estar dentro de ese grupo. ¿Será que tú también querrás estar dentro de ese grupo? Si eso es tu deseo, si ese es tu anhelo en esta noche, yo quisiera invitarte a colocarte en pie, porque yo quiero tener una oración, pidiéndole al Padre que te ayude para que tú puedas estar dentro de esa gran multitud junto conmigo, entre aquellos que lavaron sus ropas y la emblanquecieron en la sangre del Cordero Cristo Jesús. Vamos a orar. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos has dado en esta noche de estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a experimentar el verdadero bautismo en nuestra vida si todavía no hemos sido bautizados o no hemos sido bautizados con el bautismo verdadero. Y ayúdanos, Señor, sobre todo a pasar por esa lavadora espiritual para que quedemos limpios de toda contaminación e impureza que el pecado ha ocasionado en nuestras vidas y podamos hallarnos dentro de esa gran multitud que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero Cristo Jesús. Hoy te pido en esta noche por todos mis amigos que nos escuchan a través de las redes sociales. Permite, Señor, que tu bendición llegue hasta allá, hasta sus hogares, y que ellos puedan hacer planes desde hoy para experimentar ese bautismo verdadero y puedan lavar sus ropas en la sangre del Cordero Cristo Jesús. Son bendiciones que te rogamos en su nombre. Amén. Que Dios te bendiga. Dios te guarde. Te esperamos mañana a esta hora para que sigamos estudiando la palabra de Dios. Bendiciones.